hoy termino, por la gracia del Señor, una serie, si no estoy mal, ¿cuántas, mi amor? 10. Son 10 partes de una serie que estuvimos hablando, la cual hoy terminamos, sobre hacia un corazón sano. El lema de este año para la iglesia es, si quieres pon el siguiente, Lauris. El lema de este año para la iglesia es: amo más. Amo más. Pero nosotros no podemos amar a los demás, amar a Dios o amarnos a nosotros mismos con un corazón enfermo. Es más, el corazón herido es la razón por la que nos cuesta llegar a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hay un plan de Dios específico para cada una de sus vidas en esta mañana. Hay un área de servicio, hay una misión, hay unas obras que de antemano fueron hechas para ti. ¿Cuántos saben eso? Hay algo, o sea, Dios te planeó y no dijo: soy como aburrido, hagamos algo, hagamos a Osmar. No, Él nos pensó a nosotros con tiempo, con detalle, y cuando nos estaba creando, estaba pensando en la forma que nos iba a dar y para qué iba a ser útil esa forma. Entonces, por eso Dios te puso en el país que te puso, en la familia que te puso, en la ciudad que te puso. Te dio los dones que te dio, las habilidades que te dio, los gustos que te dio. Todo eso lo escogió el Señor con detalle, y lo más hermoso es que lo hizo de una manera única. Cada uno de nosotros fue hecho de una manera única. Es decir, cuando nos hizo, terminó de hacernos y rompió el molde, y entonces hizo otro molde diferente para el siguiente. Cada uno de nosotros somos únicos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y tenemos un plan de parte de Dios, un destino que es bueno y agradable. Jeremías 29:11 dice: tengo planes de bien para ti, planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro bueno. ¿Cuántos anhelan un futuro bueno? Es que nosotros nos levantamos cada día porque tenemos esperanza de un futuro, y eso lo puso Dios en nuestro corazón. Pero ¿qué nos impide llegar a ese destino? ¿Qué nos impide? Un corazón roto. Un corazón roto impide que nosotros lleguemos al destino que Dios ha propuesto para nosotros. Así que la intención de Dios es sanar ese corazón. Muchas cosas están frenadas en tu vida por un corazón que no ha sido tratado, por unas heridas. Y hemos estado hablando de muchas cosas. Yo creo que me faltaron temas o me faltó tiempo para tratar muchas otras áreas, pero creo que traté lo principal, las principales heridas en nuestro corazón. Hablamos de el rechazo, hablamos de la falta de perdón hacia los demás. Estuvimos hablando de la falta de perdón hacia nosotros mismos. Muchos están estancados en que no han podido perdonarse a sí mismos. Las raíces de amargura, las semillas de amargura. Hablamos de que nuestra niñez es la fuente donde muchas cosas pasaron en nuestra vida, y que si nosotros no las descubrimos, no las tratamos, no las sanamos en nuestra adultez, cuando vamos a enfrentar la vida y a tomar decisiones importantes, nos quebramos o fallamos, nos torcemos. ¿Cierto? Todo eso lo vimos esta semana. Y hoy quiero terminar esta serie con un tema que puede ser la consecuencia de no tratar las heridas del corazón. Cuando no se tratan esas heridas de corazón, podemos estar viviendo en una vida de depresión. Y yo sé que cuando se habla de depresión en la iglesia, muchos dicen que el cristiano no se deprime. Entonces soy uno de los pecadores más grandes que hay en esta casa, porque he pasado unos momentos de depresión terribles. Y sé que muchas aquí en este lugar han sido personas que se han deprimido o que están en depresión. Algunos la tienen de manera permanente, otra eventual, pero creo que es una de las realidades que estamos viviendo en nuestro tiempo. Pero para terminar esta serie, quisiera hacer una aclaración que no la hice al principio, pero la hago ahora. Y la escribí para que me quedara bien escrita. Yo no soy psicólogo, así que toda esta serie acerca de la sanidad del corazón tiene una perspectiva pastoral y bíblica. Es decir, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto de cada una de las áreas que hemos tratado?
Creo que como creyentes tenemos en la palabra y en el Espíritu Santo la salida a cada una de las problemáticas que hemos tratado. Sin embargo, pienso que hay situaciones en las que se necesita ayuda o apoyo de profesionales. Así que hay situaciones en que se necesita acudir a un consejero, a una persona que tiene experiencia en ese tema. Y hoy voy a hablar acerca de la depresión. Y pienso que es una consecuencia de no tratar una o varias de las áreas que hemos visto. ¿Cuáles áreas, pastor? Ahí las estoy subiendo en YouTube, ahí están en YouTube. Si te has perdido alguna o si quieres volverlas a repetir, ahí están. Me falta por subir, creo que la de la semana pasada y la de esta semana la subo para que la tengan completa y puedan reforzar un poco esa área de sanidad en tu vida. Así que lo que yo pienso es que la depresión es una consecuencia de no tratar las heridas del corazón. Muchas veces depresión puede ser la señal de que hay falta de perdón, de que no se ha perdonado a sí mismo, de que hay raíces de amargura, de que hay rechazos y pérdidas en el pasado no tratadas. Y también pienso que nosotros podemos estar cayendo en depresión a pesar de haber escuchado toda esta serie. Pastor, pero yo ya escuché toda esta serie, yo creo que el Señor me sanó, pero todavía hay depresión en mi corazón. Tienes que entender que la sanidad del corazón también es un proceso. La sanidad de nuestras heridas del alma es un proceso que va paso a pasito, que en algunas personas va a llevar mucho tiempo, en otras menos. Pocas personas he visto que son como restauradas así. Sí he visto algunos casos que uno dice, wow, qué transformación tan tremenda. Pero también he visto casos como por ejemplo el mío. Yo tengo 43 años. Sí, yo sé que aparento 15, pero yo tengo 43 años. Gracias por su apoyo. Y son 43 años de proceso de sanidad, de un montón de cosas que sucedieron en mi juventud, en mi niñez, de mis malas decisiones. Y todavía hay momentos que me levanto por la mañana con ganas de llorar y decir, Dios, ¿qué sentido tiene todo esto que hago? Porque es un proceso en el que Dios nos mete. ¿Qué es lo que te quiero decir? No te sientas culpable si esta semana todavía tienes en tu corazón un resentimiento que no has podido sanar. No te sientas culpable si de pronto te levantas un día por la mañana y no te quieres ni peinar y quieres levantarte tarde y que nadie te moleste. No te sientas culpable por eso. Entiende que estás en un proceso, solo que no dejes que eso te domine. Y hoy quiero enseñarles de mano de la palabra del Señor cómo vencer la depresión en nuestra vida. Muchos tienen hasta pensamientos suicidas, otros no son capaces de matarse, pero sí viven con una autocondenación continua y permanente. Y lloran largas horas en silencio donde nadie los ve. ¿Por qué? Porque hay un área en su vida que necesita poner en sus manos. Así que si usted es honesto, va a dejarse hoy sanar por el Señor. Y recuerden, es un proceso. Es un proceso. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Están aquí? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Bueno, ¿está interesante la cosa o no? Bueno, entonces preste atención a lo que el Señor le va a decir hoy. Empecemos por la palabra de Dios, por supuesto. Mateo 26:38. Jesús es nuestro modelo y siempre he hablado acerca de Jesús. Jesús como nuestro sumo sacerdote, que vino y sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos. ¿Cómo así, pastor? ¿Jesús sufrió depresión? Pues leamos lo que dice la Biblia en Mateo 26:38. Les dijo Jesús a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Tremendo. Jesús sabía que iba hacia la cruz y eso lo deprimió y dijo: tengo ganas de morirme antes de morirme. Tengo ganas de morir, o sea, no quiero salir a enfrentar eso que viene. Y vino un choque emocional fuerte sobre Jesús. Así que Jesús tuvo depresión en la vida, pero como sabemos, la venció y está en esta mañana aquí al lado tuyo para ayudarte a vencerla también. Amén.
Muy bien. La depresión entonces, ¿qué es? Es estar decaído, abatido o bajo de ánimo. En algunos es un estado transitorio, en otros es permanente. Ya se volvió crónico, ¿no? Un estado de depresión continua. También se considera una enfermedad mental, aunque prefieren llamarla trastorno mental. Y hay varias causas. Entonces, como siempre, ¿no? Para que identifiquemos cuál es la razón por la que nos deprimimos. Y hay muchas razones. Vamos a hablar primero de las causas físicas. Las causas físicas es, por ejemplo, no dormir, no alimentarse bien, no hacer ejercicio. Las enfermedades producen depresión. Depresión como parte, y esto lo conocen las mujeres, parte del síndrome premenstrual. La depresión que viene después de tener un bebé, de dar a luz. Las mujeres saben más de eso, por supuesto. La depresión que experimentó Elías, que vamos a hablar sobre esa también, es una depresión post-adrenalina. Es decir, tuvo una gran victoria. No sé si ustedes recuerdan a Elías. Elías fue ese profeta que un día dijo: voy a enfrentarme a estos profetas de Baal, e hizo un altar gigante y les dijo a los profetas de Baal: si su Dios es Dios, que queme este sacrificio, y si mi Dios es Dios, que queme este sacrificio. Una competencia de dioses, a ver quién era el verdadero Dios. Y dice que esos profetas duraron todo el día haciendo sus ritos, dando vueltas, hasta cortándose la piel, para poder pedirle a su Dios Baal que descendiera fuego sobre el sacrificio, y no descendió. Y entonces llega Elías y dice: échenle más agua. ¿Ya le echaron más agua? Échenle más agua. Y dijo: Señor, ¿puedes mandar fuego? Cayó fuego de una. Y entonces quedó demostrado quién era el Dios verdadero. Y todo empoderado Elías cogió y venció a estos, y dice que mató a todos los sacerdotes de Baal. Después de eso, de esa adrenalina tan tremenda, si usted lee la historia, Elías entró en una depresión impresionante. El día de que nos accidentamos, mi hija y yo, esos días tuvimos una subida de adrenalina tremenda. ¿Cómo reaccioné yo? Claro, yo necesitaba adrenalina porque estábamos en un accidente y estábamos en la calle y yo tenía que resolver el asunto. Entonces empieza la inyección de adrenalina en el cuerpo de uno. A ver qué hace, a quién llamo, a quién ubico, el carro, la ambulancia, el taxi, mi esposa sangrando, ¿qué tengo que solucionar? ¿Cierto? Mi esposa también tuvo esa subida de adrenalina que yo pienso que es lo que la mantuvo viva esos minutos. Y luego llegamos al hospital y yo estaba con mi brazo roto, con este pie dislocado, con heridas en todo el cuerpo. Todo esto estaba herido por aquí, los brazos, y yo en ese hospital activo. Y yo mueva papeles para acá y mueva papeles para allá, y yo mueva la mano y mueva todo por acá. Sí, la adrenalina actuando en mí. Y esa noche, toda la noche despierto, y yo era de mi pieza a la pieza de mi esposa. Si ya la habían atendido: doctor, mi esposa, por favor. Al día siguiente, como a las 6 de la mañana, cuando se me acabó la adrenalina, me desplomé. Y entonces como que caí en cuenta que era lo que había pasado. Se había acabado la adrenalina. Entonces entró en mí la depresión por darme cuenta de que estábamos accidentados, de que estábamos heridos, de que había pasado algo grave. Y entonces ese día casi que yo creo que me desmayé. Estaba al lado de mi esposa me hablaba y yo no podía contestarle. Yo estaba así. Y bueno, y viene la depresión. Entonces mi hija le tocó tomar el control de la situación, porque yo no podía ni firmar, tenía mis 2 manos lastimadas, no podía caminar, mi esposa tampoco. Entonces mi hija le tocó asumir como la adulta responsable. Y cuando asumió su responsabilidad, era todos los días allá, y peleé con el doctor, y peleé con la enfermera, y suba, y busque el medicamento, y busque el papel. Juan tuvo un carácter impresionante, pero con la adrenalina al 100. Cuando por fin le dieron de alta a mi esposa y me operaron a mí, y ya me dieron de alta, y llegué a la casa, y como que mi hija vio que ya todo calmó, vino sobre ella una depresión. Llegó un día y no se levantó, ni se bañó, ni se peinó. Y llegué: ¿y qué pasó, mi amor? No sé, pa. Y entonces se derrumbó por esa depresión post-adrenalina, ¿no? Que a veces tenemos. Y tuvo una depresión que
llorando todo el día, como que ya entró en razón de todo lo que había pasado. Y esa es una también de las cosas que cuando tenemos que enfrentar cosas duras, después viene una depresión tremenda, ¿no? Cuando fallece un familiar, ¿no? Al principio no lo cogemos, estamos embolatados en el tema de solucionar el tema legal, de solucionar el tema de funerarias, de solucionar la reunión, cuando todo el mundo se va, ¿cierto? ¿Qué sucede? Un bajonazo. Y esa es una causa de depresión, de muchas áreas, muchas causas de las que podemos tener depresión. Y vemos cómo Elías, les voy a leer un poco sobre Elías. Está en 1 Reyes 19:4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, después de que venció a los profetas. 400 hombres los degolló. Y luego la esposa del rey dijo: lo voy a matar, Elías. Dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Esta es una señal de depresión. Una señal de depresión es: no quiero seguir viviendo. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Cierto? Entonces, causas físicas de la depresión. Ahora, otra de las causas de la depresión, por supuesto, como ya hemos hablado en estas semanas muchas veces, las malas experiencias en la niñez. Hay personas que sufren de depresión permanente, y esa depresión permanente tiene que ver con unas cosas no resueltas de la niñez. Ya lo he hablado en esta serie, y por eso se hace súper importante los que somos papás, quienes somos padres, entender la importancia de ofrecer un ambiente saludable y de protección para nuestros hijos. Yo sé que yo estoy con mi esposa porque la amo con todo mi corazón, pero otra de las razones por las que yo no me he apartado de mi esposa es porque tengo unos hijos a los cuales debo ofrecerles un lugar seguro. Papás, esposos, todos los que me oyen que son casados, si están pensando en divorciarse, si la situación está muy mala, déjame decirte algo: piensa en tus hijos. Piensa en lo difícil que va a ser la restauración y la sanidad de un corazón, de unos hijos que se van a sentir abandonados a causa de un divorcio. Aquellos que son hijos de papás divorciados de pronto entienden lo que yo estoy diciendo. Y yo les pido que por favor, por amor a esos muchachos, cuiden el ambiente de casa. Yo sé que el matrimonio a veces es difícil. Yo sé que a veces la relación de esposos es dura y da ganas de renunciar y salir corriendo. Pero mira, tienes que pensar que Dios te entregó unos hijos para administrar. Y tienes que darte la pela por tu matrimonio para ofrecerles a tus hijos un ambiente seguro, para que ellos te den unos nietos seguros también. La mayoría de las heridas que vivimos de adultos las recibimos en nuestra niñez. Ahora, no estoy diciendo que Dios no restaure lo que pasó mal. Dios lo puede hacer, pero ¿qué tal si nos ahorráramos ese proceso? Entonces yo quiero invitarlos a que entendamos que la etapa más importante en una persona es la niñez, y todo lo que pasa en esa etapa nos toca de por vida. Desafortunadamente muchos papás dejan solos a sus hijos. Otros no los dejan solos, pero demandan perfección, o son demasiado exigentes, o demasiado ¿cómo se llama? Que no les interesa, desinteresados. Porque pueden estar juntos. O sea, no es solo estar juntos, es que haya el amor suficiente en la familia. Jamás se logra una familia perfecta, pero mientras esté unida será siempre mejor que una familia separada. Siempre será mejor. Bien, entonces esa es una causa, las malas experiencias en la niñez. Otra causa son las grandes pérdidas.
La muerte de alguien, por supuesto, sin duda. Las pérdidas financieras, el negocio para el suelo, una pérdida económica, en fin, la que sea. Oportunidades de trabajo que no salen o que se pierden. En fin, rompimiento de relaciones sentimentales está entre esas grandes pérdidas, ¿no? Una relación donde había mucha dependencia. Otra área que puede ser la raíz de nuestras depresiones es las situaciones que están fuera de nuestro control. Hay cosas que de verdad no podemos. Un terremoto, un accidente, la muerte de un familiar, por ejemplo, son cosas que están fuera de nuestro control, cosas que nosotros en nuestra depresión decimos, quisiera devolver el tiempo, pero no se puede, porque la manera como pensamos determina cómo nos sentimos, ¿no? Yo creo que debemos trabajar en nuestra forma de pensar, y en muchos el problema de la depresión inicia es en sus pensamientos que alimenta. Dime tú qué pasa si te deja tu novio o tu novia y te vas a escuchar a Darío Gómez toda la noche con una cerveza ahí al lado. Esa depresión te mata, porque Darío Gómez, para ser propio, para matar gente, sí está. Yo no sé cuántos suicidios tiene a sus hombros Darío Gómez después de una ruptura emocional, pero alimentó con esa música esa depresión, ¿cierto? Alimentó con mucha música que tú escuchas o que puedes estar escuchando, mucha música depresiva. Hay música depresiva que no es lenta, sino que trae letras que definitivamente, vea, toda esa música de despecho, ahorita llegue a la casa y bótela, por favor. Bótela. Otra razón de la depresión en nuestra vida es el enojo. Porque muchas veces en algunas personas la depresión viene como acumulación de enojos que nunca trató, de iras, de cosas que le hicieron y todo lo guardó, todo lo escondió, nunca habló de sus sentimientos, nunca lo expresó. Y el enojo en sí no es malo. La Biblia dice, airaos pero no pequéis. Entonces el enojo en sí no es malo. Es más, nosotros vemos un Dios que le enoja el pecado, le enoja la injusticia, y hay cosas por las que vale la pena estar enojado. El problema es cuando nuestro enojo es un estilo de vida, ya nos enojamos por todo, o cuando reprimimos ese enojo, muchas veces viene la depresión también a nuestras vidas. Personas que ven el mundo de manera negativa, tienen un concepto negativo acerca de sí mismos, ¿cierto? Todo se inicia cuando una persona nos hiere. En lugar de reconocer y expresar nuestro dolor, lo que hablábamos hace unos días, que nos tomábamos el vino con hiel amarga, cogíamos el enojo y lo cogíamos en nuestra mente y lo borrábamos. No pasó nada. Mentiras que sí pasó. Y eso resulta convirtiéndose en un resentimiento, una raíz de amargura que también produce depresión. Efesios 4, 26, 27 con respecto al enojo, no lo tengo ahí, grábelo o escríbalo. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Efesios 4, 26 y 27. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Estás enojado? No se acueste diciendo no pasó nada. Muchos hablan de solo la pareja, de que no se acueste peleado con su esposa. Esa es una buena práctica, pero estoy hablando en términos generales. Cuando estás enojado, cálmate un poquito, pero no dejes pasar el día sin ir y solucionar el enojo. ¿Por qué? Ese enojo, recuerden el proceso, ¿no? Entra en nuestro corazón, si no se trata, se vuelve en un resentimiento, si no se trata, se convierte en una raíz de amargura, y si no se trata, ¿qué dice la palabra de Dios? Tengan cuidado de que no estén recibiendo la gracia de Dios por causa de una raíz de amargura que comenzó con un enojo que lo dejaron pasar días, semanas y meses. Nosotros tenemos, nuestra cultura latina es hay mucho orgullo en nosotros. Yo tengo que reconocerlo. Yo cada día el Señor ha estado tratando en mí. El Señor me ha dado un regalo muy bonito que se llama mi esposa. Mi esposa es una persona que me oye y yo hablo con ella. Si estoy enojado, le digo lo que estoy enojado, lo que me reprime.
Hay cosas de la iglesia que me molestan, entonces yo se lo digo y eso ya trae descanso a mi vida. Pero hay personas que se enojan y no tienen con quién hablar. O por orgullo no hablan para demostrar que somos súper fuertes y guardan enojo y acumulen enojo y acumulen enojo y acumulen enojo, iras, resentimientos, raíces de amargura, y luego no entienden por qué no oyen a Dios, no pueden adorar a Dios, porque hay dureza en su corazón, porque nos cuesta hablar. Una de las cosas que trae sanidad a nuestra vida es confesar. Recuerda que lo hemos hablado en esta serie. Confesar, dice Santiago, si confesamos nuestros pecados los unos a los otros, eso traerá ¿qué? Sanidad. Mira, si tú confiesas tu pecado a Dios, eso te trae perdón. Pero si tú confiesas tu pecado a alguien, eso trae sanidad. Y Dios quiere que tú seas sano, que aprendas a encontrar personas con quien puedas hablar y también ser una persona que escuche a la gente. A mí me encanta cuando las personas dicen: pastor, necesito hablar contigo. Listo, y vienen y hablan conmigo: pastor, y esto, y pastor, y lo otro, y pastor, y no se sabe. Y yo ahí, y pastor, y esto, y yo, y luego se van y me dicen: pastor, gracias por su consejo. Yo no les dije nada. Sencillamente hablaron y eso trajo sanidad. Entonces, con respecto al enojo, eso cuando una persona explota en la casa, son semanas de enojo resguardado. Nosotros somos como una olla a presión. Si no tiene la válvula de seguridad, explota. ¿Y cuál es la válvula de seguridad? Hablar. Claro que sí, habla con Dios, cuéntale a Dios, pero necesitas tener personas con las que puedas hablar. Eso traerá un descanso impresionante a tu vida. Entonces el enojo produce deseos de venganza y nos puede llevar a acciones violentas, y sin duda que trae sobre nosotros depresión. Otra causa de la depresión es el pecado, por supuesto. El pecado. Escúcheme bien, cuando nosotros pecamos, ¿no está ahí? ¿No? Bueno, entonces escríbalo ahí. El pecado. Cuando pecamos, el Espíritu Santo trae sobre nosotros convicción de pecado. ¿Qué es la convicción de pecado? Uy, Señor, siento como que algo hice mal. Pero el diablo, como es un copietas, él trae algún sentimiento parecido, que no es el arrepentimiento, se llama remordimiento. Entonces Jesús, el Espíritu Santo, trae sobre mí una congoja que me hace sentir que estoy mal, y eso me lleva a arrepentirme. Pero el diablo aprovecha y cuando pecamos trae remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? No, usted sí es lo peor. Y yo lo vi el domingo cantando y alabando a Dios, y véalo aquí diciendo hoy lo que dijo. Y yo conozco sus pensamientos y dice que cristiano. Eso no lo dice Dios. Eso lo dice el enemigo. El enemigo se aprovecha de nuestro pecado para traer sobre nosotros remordimiento. ¿Se acuerda que hablamos de la culpa hace unas semanas también? Esa culpa tenemos que identificar cuando es verdadera y cuando no es verdadera. Cuando no es verdadera la está usando el enemigo. ¿Y qué trae esa culpa sobre nosotros no tratada? Depresión. Dices: no, yo no puedo con esta vida. Yo no puedo ser un buen cristiano. Yo jamás daré la talla. Y eso es el enemigo hablándote, diciéndote: yo te conozco, usted es un hipócrita. Usted mire, y es que yendo a la iglesia, y es que leyendo la Biblia, y es que orando, y es conectándose a oración en casa, y mire usted cómo reacciona. Y entonces empezamos a hablar con el diablo: sí, no, ¿verdad? Y el diablo: sí, mi hijo, hágame caso, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ay, sí, no, qué sabiduría, Sata. De verdad, yo no merezco, yo no vuelvo a la iglesia. Y mucha gente por su pecado no vuelve a la iglesia. Hermano, esto es un lugar lleno de pecadores. Si fuera por eso, esto estaría solo. Pero es un lugar lleno de pecadores que, ¿saben qué? No se han dejado condenar por el enemigo, sino que vienen y le dicen: Señor, si alguno hubiere pecado, yo no quería pecar, Señor, pequé, pero tú dices que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Eso debería traerle a usted mucha alegría. Y se va esa depresión por el pecado. Ahora, nuevamente, siempre me toca hacer esta: no es licencia para pecar. ¿Cierto que no? No, yo no estoy diciendo: peque, mijo, que el que reza y peca empata. No, el que peca y reza empata. Gracias. No es eso. Es que Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, porque siempre está esa posibilidad, no te dejes consumir por la vergüenza que el enemigo trae. Y eso, si no lo tratas, trae depresión.
conocido líderes cristianos que fallaron feo, porque el pecado es feo, y la condenación los alejó de Dios. Tremendo, ¿sí o no? Dios, la depresión puede ser tremenda. Otra cosa que causa la depresión en nuestra vida también son los demonios. De que los hay, los hay. O sea, no son todo, pero los demonios son activos a la hora de traer sentimientos cuando nosotros le damos lugar al diablo en nuestras vidas. Y muchos creyentes no logran la victoria porque no han entendido la importancia de no dejar desocupada la casa. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús nos enseñó? Dijo, si un demonio sale, a los días regresa. Si la casa está vacía, vuelve y busca 7 más, y el estado posterior de esa casa es peor que el inicial. Entonces tú llegas a Jesús y el Señor te sana, te liberta, te da esperanza, motivos de vivir. Pero si tú no mantienes llena esta casa de Dios, le estás dando el lugar a que el enemigo vuelva, pero ya no vuelva solo, sino con 7 más. Yo por eso digo una cosa: ¿cómo puede una persona sobrevivir viniendo a la iglesia eventualmente los domingos y con nada más, espiritualmente hablando? Con razón tanta depresión, con razón tanta tristeza, con razón tanta frustración, con razón tantas veces vencido por el pecado, con razón las casas como están, los hogares como están. ¿Cómo sobrevive una persona? ¿Cuál es el problema, pastor? Yo fui a la iglesia hace 8 días. Sí, pero dejaste la casa vacía todo el resto de semana. Y yo aquí no puedo hacer mucho. Yo aquí te ofrezco unos minutos de adoración, alabanza a Dios, que espero los aproveches, y te ofrezco unos minutos de palabra. Pero mañana lunes, ¿qué? Y eso que yo estoy de juicioso todos los días transmitiendo oración en casa, a ver si alguno de pronto entiende que tiene que buscar llenar su casa todos los días, porque si la casa está vacía es un lugar propicio para que venga el enemigo y traiga ansiedad, depresión, tristeza. Mira, no comiences el día con el tanque vacío. Los que tienen carro saben que tienen que salir con el tanque lleno, porque arranca con ese tanque vacío, ¿qué hace? Queda botado en la carretera. Entonces yo quiero decirte en esta mañana: no inicies tu semana, no inicies tu día, no inicies ningún negocio, no inicies nada sin primero llenarte. ¿Por qué? Porque estás dejando vacío un lugar que se están compitiendo Dios, el reino de los cielos, y el reino de las tinieblas. Así como Dios quiere tu corazón, el diablo también lo quiere. Y si tú no lo llenas de Dios, entonces va a estar lleno de otra cosa. Y en muchos casos es la depresión. ¿Y a través de qué? A través de sus demonios. Estoy hablando sobre eso. Los demonios vienen cuando está la casa vacía. Ahora veamos cuál es el resultado de la depresión. El resultado de la depresión es tristeza, nostalgia, estar todo el tiempo aburridos, sentir que no valemos nada. La depresión nos hace perder el interés en todo. Otra vez toca ir a trabajar, otra vez toca ir, otra vez la iglesia, otra vez. Nos hace perder la interés en las personas, en las cosas, en las actividades que antes nos producían placer también. Nos lleva en algunos casos a perder el apetito. No comen, ¿no? ¿Y por qué no comen? No quiero, ¿cierto? Esos son síntomas de la depresión. O al contrario, comer en exceso. ¿Por qué come? Porque estoy aburrido. Andan en depresión y andan de la nevera a la sala a ver televisión, y de la sala a la nevera otra vez. En otros casos hay insomnio o querer dormir todo el tiempo. Hay personas que su depresión, para huir y escapar de la depresión, se acuestan a dormir. Y hay otros que trasnochan, ¿no? La depresión lo cogen en esos minutos antes de acostarse y darle vueltas a un pensamiento, ¿cierto? A veces la depresión produce que las personas se encierren en un mundo de mentira. Los jóvenes, la depresión ha llegado a los niños, a los jovencitos, abandonados todo el día frente a un computador o en un celular. No quieren enfrentar el divorcio de sus papás, entonces todo el día jugando Free Fire.
Tremendo. La depresión nos lleva a nosotros a tener autoconmiseración. La autoconmiseración es cuando yo digo, pobrecito de mí, soy una víctima, nadie me quiere, todos me odian, me quiero comer un gusanito. Muchas veces, o los médicos dicen que la depresión afecta a nuestro sistema inmunológico, así que son personas que tienden a enfermarse, van al médico con un dolor y el médico dice, pero no, ¿dónde le duele? No, es como por allá, como no sé dónde. Y ni saben explicar, y el médico le hace exámenes y no tiene nada. Un sistema inmunológico débil. Otra señal de la depresión es el deseo de morir o las ganas de matarse. Aconsejé una vez a un joven que me decía, pastor, cuando cruzo por el puente peatonal oigo una voz que me dice, tírese, tírese, tírese. Yo recuerdo que cuando estaba joven en mi cama, yo dormía en un camarote y yo estaba acostado. Yo sufrí de insomnio, yo tuve muchos episodios de depresión en mi adolescencia, y entonces yo sufrí de insomnio y yo escuchaba una voz que me decía, traiga un cuchillo allá en mi camarote. ¿Y sabe por qué no lo hice? Porque qué pereza bajarme el camarote. Gracias a Dios, porque no era una cama normal sino un camarote, pero era un pensamiento que venía a decirme que fuera por un cuchillo a la cocina. La depresión, tremendo. Efesios 5, 18 y 19 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Qué curioso que uno de los escapes a la depresión es el alcohol, ¿cierto? Entonces dice el Señor, no se escapen, o sea, no busquen escapes cuando estén deprimidos. En cambio, ¿qué? Sean llenos. ¿Sí ve que aquí nos habla de que un corazón vacío necesita escapes? Entonces el Señor dice, no se llenen de esos escapes, deje de andar jugando play, deje de estar todo el día, a veces el escape son los amigos, muchas veces ya lo feo es el escape, el trago y las drogas. Para algunos el escape es el trabajo, trabaja y trabaja y trabaja y le dice, jefe, y este domingo no hay trabajo y me puedo quedar una horita más, y trabaje y trabaje. ¿Qué dice el Señor? En cambio de irse a los escapes, llénense del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Una de las claves para salir de la depresión es la alabanza a Dios. Por eso no llegues tarde al culto. Por eso cántate las canciones que cantamos aquí en la iglesia. Y si no pudiste venir, canta en tu casa o pon alabanza en tu casa. Cambia a Pastor López por las canciones que ponemos en la iglesia, que escuchamos, ¿sí? Algunos lo único que escuchan en la casa es, oye traicionera, aunque yo me muera. Y ya empieza ahorita diciembre con toda su música de esta época, que no trae sino aflicción. Levanta alabanzas, canta al Señor, escucha música que te edifique. Que día estaba en Facebook y me sorprendí que hay una sección para gamers en Facebook. ¿Qué son gamers? Son chicos que se la pasan jugando y muestran ese video, y eso tienen más visitas que el culto de hoy, oiga. Y les ofrendan y todo, con estrellitas, les mandan plata. Yo quedé sorprendido. Y entonces usan música de fondo que se llama música sad. ¿Sí saben qué es música sad? Música deprimente. Y ellos están jugando así. Y mate gente, mándeme una estrella por eso, y le mandan dinero por eso. Tremendo. Y una música que da tristeza. Wow, me sorprendí por eso. Mire, cuando una persona está en depresión, busca escapes como el alcohol, el entretenimiento. Ahorita tenemos tanto entretenimiento. Impresionante, impresionante el entretenimiento. Entonces este texto nos habla de que no busquemos este tipo de escapes, porque estos escapes, ¿qué es lo que dice este texto? Nos arruinarán la vida. El alcohol te arruinará la vida. Una relación como escape te arruinará la vida. Los juegos, que son uno de los vicios de este tiempo, te arruinarán la vida. El trago, bueno, en fin, súmale lo que sea. Por eso no te puedes perder los tiempos de alabanza en la iglesia. La alabanza no es un relleno para esperar para que lleguen los impuntuales. No, ese no es el tiempo mientras la prédica. He escuchado, hay gente que me dice, pastora, es que a mí no me gusta cantar, a mí me gusta ir a escuchar la palabra de Dios. Sí, ¿qué le estás trayendo al Señor hoy? ¿No es pues tu mejor amigo?
Y estamos hoy de amor y amistad. La alabanza es lo que podemos traerle al Señor. Además, la alabanza trae sanidad a mi vida. Mire, como nosotros somos seres emocionales y la alabanza es un tema emocional. Yo he visto cómo personas lloran con una canción y otras bostezan con la misma canción. Entonces no es la canción, es el deseo de adoración que hay en las personas. Santiago 4, 6, 7 dice: sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. ¿Cuáles malos deseos? Deseos de morirnos, deseos de dejar abandonado todo, deseos de renunciar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. El enemigo va a estarte tentando con malos deseos. Mátate, hazte daño, ¿no? No sé si todavía, lo he escuchado menos antes, pero escuché, durante un tiempo estuvo de moda que los chicos se cortaran, ¿no? Se hacían zanjitas en la piel. Y eso es el enemigo diciendo cosas. Pero dice el Señor, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Viene el diablo a traer pensamientos suicidas a tu cabeza y no lo resisten. Sí, de verdad. ¿Y cómo me mato? Entonces entran a esos videos que dicen 1000 formas de morir. Entonces este texto dice que Él nos da gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. ¿Y cómo se hace frente? Dice humillándose delante de Dios, es decir, yendo a la presencia de Dios, confesando esos deseos y echándolos fuera. Escúcheme, al enemigo se le echa fuera, se le resiste. Yo digo siempre, el diablo es como un gato. Se te va subiendo y si lo dejas, se te sube más a la cama. Y si te descuidas, está metido entre tus cobijas. Y si te descuidas, el que está en el suelo eres tú. El enemigo es como Garfield. Es conchudo, es un polizón que si no se saca y no se expulsa, ahí se queda. Y Dios te ha dado autoridad a ti para echar fuera también al enemigo. Hay que tomar la decisión diariamente de ser felices. Y esa es una forma de echar fuera al enemigo. Levántate, báñate, peínate, cámbiate. No estés horas y horas en tu cama cuchicheando tu depresión. Es que es muy duro, pastor. Es que este dolor y lleva... Bueno, discúlpame, yo no pretendo ser insensible a tus dolores. No pretendo ser insensible a tus pérdidas. Son reales y son dolorosas. Pero levántate ya de esa cama. Sacúdete ese luto. Báñate, arréglate y arranca de nuevo esta vida. Es que mire, hay algunos que tienen una tendencia a ser nostálgicos y les gusta esa tristeza que produce la depresión. Y la abrazan y la consienten. Eso te va a llevar, como decía el texto anterior, te va a arruinar tu vida. Le damos lugar al diablo para que entre en nuestra vida con depresión cuando escuchamos música depresiva. Nuevamente te digo y te invito que esta semana entres a tu celular o a la memoria que usas en tu carro para poner la música. ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué emisora es la que escuchas? Pastor, yo ni le paro bolas. No, pero todo el día es diciéndote mensajes de traición, de abandono, de soledad, de odio, de resentimiento. Los ojos y los oídos son las ventanas de nuestro corazón. Lo que entre por eso es lo que determinará también tu estado de ánimo. Así que le damos lugar al diablo cuando tenemos música, la música depresiva. Ojo, no, hay música que parece alegre pero es depresiva. No es la velocidad de la canción, es su letra. Y tienes que discernir que escuches. No estoy diciendo que sea pecado, no, estoy diciendo que te está trayendo tristeza y depresión. Y la palabra de Dios que dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Mire, les digo la verdad, hay canciones cristianas que son deprimentes. Cansado del camino, sediento de ti.
Y entonces hay cristianos melancólicos que van y se deprimen con: luché como un soldado y a veces sufrí. La palabra de Dios, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Así que aún tienes que ser cuidadoso con la música cristiana que oyen. Le damos lugar al enemigo cuando compartimos con gente depresiva, porque la depresión es contagiosa. Los estados de ánimo son contagiosos. Volvamos a la historia de Jesús en Mateo 26:38, porfa. Dice: les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba pasando un momento de depresión triste, ¿no? Jesús experimentó en carne propia este deseo, porque dice Hebreos 4:15: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. ¿Qué le causó a Jesús estos sentimientos de depresión? Obviamente Jesús sabía que estaba a punto de morir. Era cuestión de días que lo crucificaran. Era su destino, era la única solución para salvar la humanidad. También lo deprimió saber que sus apóstoles lo iban a dejar botado. Eso es lo tenaz, saber que lo van a traicionar. Porque cuando uno lo traiciona, uno no se lo espera, ¿cierto? Yo no me esperaba, pero Jesús sí lo esperaba. Sabía que lo iban a traicionar. Así que Jesús, eso fue lo que causó depresión. Ya se sintió solo, dijo: estos no me van a dejar botado. Entonces lo importante es qué fue lo que hizo Jesús ante la depresión, porque eso es donde vamos a hallar nosotros sanidad. Además de Getsemaní, hay otros dos momentos que Jesús experimentó depresión, y uno fue cuando los seguidores de Jesús lo abandonaron. Eso está en Juan 6:66. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también se van a marchar? O sea, Jesús estuvo hablando unas palabras y la gente dijo: no, nosotros no estamos dispuestos a eso, y se fueron. Y quedaron ahí los 12 y Jesús les dijo: ¿ustedes se van a ir también? Eso le pasa a uno cuando a veces la gente se va de la iglesia y uno le pregunta a la gente que está cercana: ¿usted también se va a ir? Fue algo lo que le pasó a Jesús. Fue algo que sintió Jesús. Otro momento fue cuando murió Juan el Bautista. Eso está en Mateo 10:14. Dice: así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar el cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Tal vez el único que comprendía lo que Jesús vino a hacer era Juan el Bautista. Sus discípulos no lo habían entendido, la gente tampoco. Y va y se muere Juan el Bautista. Entonces Jesús experimentó esa soledad, y lo primero que hizo Jesús fue, y voy a hablar sobre algunas cositas, ponlo porfa, algunas cositas para tratar la depresión. Lo primero que hizo Jesús y que nosotros debemos hacer es reconocer nuestra tristeza. Es muy difícil ayudar a una persona que uno le pregunta: ¿cómo está? Y contesta: bendecido y en victoria. Es muy difícil ayudar a una persona que no reconoce que está luchando con algo. ¿Está triste? No. Bueno, entonces no necesita ayuda. Entonces Jesús reconoció que le daba tristeza la muerte de Juan. Lo segundo que hizo Jesús fue estar solo con sus amigos. Abandonó las multitudes, dejó la gente un momento para estar con aquellos que podían brindarle verdadera ayuda. O sea, aquí estar solo con personas que te pueden ayudar. Hay personas que se alejan de todo el mundo. Eso no es sano. ¿Sabes qué? Casi siempre cuando llega a esos momentos la gente abandona la iglesia. El lugar donde pueden ser ayudados es el primero que abandonan. Los momentos de depresión, busca buenas compañías. Eso es importante. Cuando estés en depresión, busca buenas compañías, personas que te animen, porque es lo que necesitas.
Algunos se van con los parceros de borrachera, ¿no? O con las vecinas chismosas. Las estadísticas muestran que los que se congregan sufren menos depresión que los que no se congregan. Mire, el yo ver que hay personas rotas igual que yo ya me trae ánimo. De verdad, yo estuve muy enfermo una vez y me llevaron a urgencias con mi esposa. Y estaba yo, ay, que me duele. Y llegué al hospital y esa gente estaba, ay, me sentí bien de una. Al solo ver que yo no era el único enfermo en la vida. Porque la depresión nos vuelve egocéntricos y pensamos que el único que estoy sufriendo soy yo. Cuando vemos el dolor de las personas, nos hace sentir mejor de una. No, vaya a urgencias esta tarde. Y ese dolorcito de cabeza es nada comparado con lo que otros están viviendo. Entonces yo quiero motivarte en esta mañana que no dejes de congregarte, porque esto es urgencias. Al lado tuyo, detrás tuyo o delante tuyo hay una persona que está pasando por momentos muy difíciles. No eres el único que está sufriendo. No eres el único que tienes dolor. Y no vienes a la iglesia solo a estudiar la Biblia. Vienes a hacer relaciones saludables con personas que necesitan de pronto tu ayuda. Es importante que entiendas que la iglesia, tengo una predicación pendiente para darla que se llama igleterapia. En algún momento la daré. La iglesia es una terapia. El estar compartiendo con personas es una terapia para sanar nuestra depresión. Lo tercero que hizo Jesús para tratar su depresión fue enfocar su atención en otros. Lo que les estaba diciendo, dice Mateo 10, 13, 14. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron. Él quiso irse solo con sus amigos, ¿no? Pero las multitudes oyeron a dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. No te encierres, ayuda a otros en tu depresión. Escúcheme bien esta frase, si quiere escríbala por favor y guárdala en su cabeza y en su mente. El servicio como terapia. El servicio como terapia. Pastor, no quiero servir más en este ministerio. Déjeme ir y tratar unas áreas que tengo pendientes. Vea, el 100% de las personas que sueltan el servicio en la iglesia, casi que las perdemos. ¿Por qué? Porque el servicio es terapia. El servicio como terapia. Jesús, ¿qué hizo? Siguió sanando enfermos. Y no le dio tiempo a andar pensando la muerte de Juan el Bautista. Murió su amigo, el único que lo entendía. Pero ¿qué siguió? Sanando enfermos, tocando a las personas, predicando, haciendo su labor. Ay, a veces me toca a mí luchar para que las personas sirvan. Hay tantas necesidades en la iglesia. No, pastor, no tengo tiempo. Y sus luchas en su casa, sus problemas en su casa, y no entienden que el servicio, el servir a otros, el ayudar a otros dentro de la iglesia y fuera de la iglesia es una terapia. Juan 13:1 dice: Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Cogió Jesús, se puso una toallita en su cintura, estaba a punto de morir y estaba deprimido. Cogió y se agachó a los pies de Pedro, que tenía esos pies bien feos, y a los pies de Juan, que tenía esas uñas bien largas, y le lavó sus piececitos, lleno de depresión y de tristeza, porque a escasas horas lo iban a matar. ¿En quién se enfocó Jesús? En los demás. Pero la depresión trae en nosotros una mirada hacia nosotros nomás. Soy yo, soy el centro de atención. Es que usted no entiende por lo que estoy pasando. Es que usted no me comprende lo que se imagina Jesús diciéndole a sus discípulos: ustedes no saben que me van a matar. Ustedes no saben que ustedes mismos me van a dar botado. Ustedes no entienden lo que estoy pasando. Y se hubiera puesto a llorar arrinconado allá en la cena, en la última cena. ¿Qué hizo Jesús? Sirvió a sus discípulos. Entonces el servicio como terapia, no como escape, sino como terapia. La cuarta cosa que hizo Jesús, pienso que una de las más importantes: orar.
Después de sanar a las personas, después de alimentar a la multitud, la Biblia dice que Jesús mismo despidió a la gente para irse a orar. Mateo 14:13 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mira, su relación diaria con Dios, su comunión diaria con el Padre, le trajo paz y sanidad. Nuevamente yo me pregunto, ¿cómo hace para sobrevivir una persona que viene cada 8 días o cada 15 días o cada 20 días o cada mes? ¿Cómo sobrevive espiritualmente? ¿Cómo? No lo entiendo. Yo no puedo dejar de iniciar mi día sin arrancar con Dios, porque es que yo me conozco. El día que yo no arranque con Dios, arranco por mi propia cuenta y me voy a chocar, me voy a estrellar. Pero su relación con el Padre lo mantuvo firme en medio. ¿Cómo hizo Jesús para soportar tanto dolor? Es que era Dios, sí, pero era 100% hombre, así que sintió absolutamente todo el dolor, la frustración, la tristeza y la depresión que vino sobre su vida, pero la pudo soportar. ¿Por qué? Porque tenía una relación con su papá todos los días que le producía paz. ¿Cómo está tu relación con tu papá? Eventualmente, o cuando estás en problemas, cuando necesitas ayuda, cuando estás enfermo solamente, o cada día de tu vida. Él sabía que su padre no lo iba a dejar solo. Juan 16:32 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados. Cada uno se irá por su lado y me dejará solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No te sientas solo. Tal vez estás abandonado por las personas. Tal vez acabaste de perder una relación. Tal vez alguien te traicionó. Tal vez acabaste de tener una gran pérdida. Pero el Señor está contigo. Eso es una convicción que debes tener. Si no, no vas a poder enfrentarlo. No porque Él no esté, sino porque no tienes esa convicción. Tienes que tener esa convicción. Y termino con lo que comencé. La quinta cosa que hizo Jesús para vencer su depresión fue alabar a Dios. Salmo 42:5 dice: ¿por qué estoy desanimado? Parece ser que el salmista estaba pasando por una depresión. David: ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Hay una canción de Samuel Hernández muy bonita que se llama Alaba a Dios, y es precisamente eso. Cuando estés en angustia, alaba a Dios. Cuando perdiste algo, alaba a Dios. Cuando estás pasando por un momento de pérdida, de frustración, de fracaso, alaba a Dios. Una de las cosas que mantuvo a David siempre en lo alto fue un estilo de vida de alabanza. Si ganamos, alabamos a Dios. Si perdemos, alabamos a Dios. Hay personas que alaban a Dios en las victorias, pero cuando tienen una pérdida se enojan con Dios. No, alaba a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi abuelito que tanto lo quería? Yo sé que es duro. Alaba a Dios. Alaba a Dios, porque eso es lo que traerá a tu vida verdadera paz y verdadero descanso. Juan 17:1 dice: después de decir todas estas cosas, y está hablando acerca de Jesús, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Es decir, no hubo nada más que hacer. Oré para que esto no pasara. Estos me van a dejar botado. Llegó mi hora. ¿Y qué dijo? Glorifica a tu Hijo, para que a la vez Él te dé la gloria a ti. Y vemos a un Jesús en la cruz, abandonado por los hombres, abandonado por Dios, y diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A muchas personas la depresión los lleva a renegar de Dios, y ahí perdieron, ahí se derrumbaron. Alaba a Dios por tu pérdida. Alaba a Dios. Estaba Job en sus peores días, estaba enfermo, tenía que rascarse la piel con un pedazo de teja de barro, porque tenía un cáncer de piel posiblemente. Su esposa le decía: maldice a Dios y muérete. Sus amigos le decían: usted es culpable, no se haga el bobo. Había perdido a sus hijos, había perdido sus riquezas, había perdido su salud. Y entonces dice Job, en medio de su depresión: Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria. Y usted conoce el final de la historia de Job. Dice que Dios le devolvió 10 veces
lo que había perdido. ¿Por qué? Porque en su momento de depresión alabó a Dios. Así que yo quiero invitarte en esta mañana, si tienes luchas con la depresión, no te dejes vencer. Dios te entiende, Dios te comprende. Jesús pasó por ahí y quiere ayudarte, quiere darte la mano. Si esta semana amaneces sin ganas de levantarte, con ganas de dejar todo, botar todo, haz todo lo contrario. Levántate, báñate, arréglate, ten tu tiempo a solas con Dios, habla con Él, lea la Biblia, ora y conéctese a oración en casa y alabe a Dios, que Dios te sacará. Si tu depresión es crónica, entonces pídele al Señor que te sane. Ora al Señor: ayúdame, Señor, porque soy una persona depresiva, que todo me aflige, me entristece, perdí ganas de creer en el futuro. Alaba a Dios. Dios, que comprende todo lo que estás pasando, te ayudará.